Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre un grupo improbable. Yo recuerdo hace años, antes de empezar a servir en la iglesia de tiempo completo, trabajé como banquero y trabajé con una empresa que me dio la oportunidad de iniciar o abrir varias diferentes sucursales bancarias. Y cuando uno hace eso, tal vez como tú, cuando abriste tu negocio, uno, tienes que calcular cuántos fondos o recursos tú tienes a tu disponibilidad. Lo otro es cuál es tu plan de negocio. A lo mejor tú ya conoces bien la declaración de misión, qué es lo que va a hacer tu negocio, por qué lo va a hacer tu negocio. Y por fin lo que te queda es reclutar a tu equipo. ¿Qué vas a usar para reclutar a ese equipo? En su currículum, ¿qué es lo que vas a estar viendo? Experiencia, éxitos, logros, triunfos. ¿Qué es lo que vas a estar viendo? ¿Quién va a ser parte de ese equipo? Y creo que esa es la misma pregunta que Jesucristo se hizo hace 2000 años cuando Él inició su ministerio aquí en este planeta Tierra y estaba pensando, ¿y quién va a ser parte de mi equipo? ¿Quién va a ser parte de estos 12 discípulos con los que voy a iniciar este ministerio? De eso se trata el mensaje de hoy y de eso se va a tratar esta serie, la que vamos a estar viendo durante este verano. Marcos lo escribe y dice esto, hablando de los que Jesús escogió. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran. ¿Por qué 12? Más allá vamos a hablar de eso. Y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró. Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos de trueno. ¿Cómo te gustaría ser llamado hijos de trueno? Así serían estos de violentos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hablar más allá. Hijos de trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo. No hijo de Elfeo, porque ahí se cambia mucho la traducción. No, es Alfeo. No sé si en la escuela le dijeron Al o Feo, pero bueno, es hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionaría o el que lo traicionó. Estos fueron los 12 que Jesús escogió. Sabemos unas cosas de ellos. Sabemos mínimo que uno de ellos era casado. Nos dice de que Pedro tenía una suegra y Jesús sana a la suegra. Ahora, la única manera que puedes tener suegra es si te casas. No conozco a ningún varón que eligió tener suegra sin tener su premio de la novia. No, usualmente la suegra es el pilón. La quieras o no, es el pilón. Yo sí quiero mucho a mi suegra, por si estás escuchando, suegra. También sabemos que estos discípulos eran unos jovencitos y se cree que no pasaban ni los 20 años. Se cree por una razón o por varias. Una de ellas es que Jesús dice la palabra que él tenía 30 años cuando inició su ministerio aquí en la tierra. Y usualmente cuando un rabino, es decir, un maestro, inicia su ministerio y él tiene estudiantes o discípulos, ellos eran más jóvenes que él. Entonces sabemos que tenían menos de 30 años. Sabemos también por el impuesto que se pagaba en el templo, que usualmente se cobraba o se pagaba solo por personas de 20 años y en adelante. Sabemos que a través de los evangelios tú vas a leer que solo Jesús y Pedro pagaron ese impuesto. Los otros 11 no, que nos lleva a pensar que a lo mejor estos discípulos no tenían ni los 20 años cuando el Señor los llamó. Sabemos esto también, que eran bien jóvenes y no tenían mucha experiencia. Pero Jesús, Él escoge estos y la palabra nos dice que no los escogió porque son los únicos que quedaban para escoger. No, Marcos nos escribe y dice que los llamó a los que quiso. O sea, Él decidió en estos 12 porque Él tenía un plan específico para cada uno de ellos. Y te tengo que decir esto el día de hoy porque necesitas escucharlo. Dios tiene un plan específico también para ti. Y a lo mejor tú dices, Darío, es que tú no sabes mi pasado. Tú no sabes el pasado de muchos de ellos. Y sabes que nunca dejes que tu pasado sea un estorbo para tu futuro.
Tu pasado se queda en el pasado. Y cuando Jesucristo viene a tu vida, te hace una persona nueva. Y Él dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Sabemos que dentro de ellos, Simón, él tenía un hermano que se llamaba Andrés. Y había otro discípulo que se llamaba Felipe. Ellos eran de Betsaida. ¿Qué es Betsaida? Es una palabra que quiere decir casa de pescador o casa de pescado. Ellos eran pescadores. Jacobo y su hermano Juan eran hijos de Zebedeo. Esos son los hijos de trueno. O sea, los que eran chispa. Cuidado con estos porque no nada más te roban la cartera, pero también tal vez la vida. Bartolomé también se conocía como Natanael. Él era de Caná de Galilea. Tomás, llamado Dídimo. ¿Qué quiere decir Dídimo? Quiere decir gemelo. Y se cree que Tomás tenía un hermano o Tomás era gemelo. También conocido como Tomás el que dudó o Tomás el incrédulo. Mateo era un cobrador de impuestos. Tadeo, conocido también como hijo de Jacob. Simón el cananista, celote. O sea, había dos Simones dentro de los discípulos de Jesús y uno era celote. Ahorita te digo un poquito más qué quiere decir eso. Judas Iscariote, que fue el que traicionó al Señor Jesús. Este fue un hombre de Quiriot. ¿Qué es lo que quiere decir Iscariote? Ese no fue su apellido, sino que Is quiere decir hombre, Quiriote o Queriot quiere decir el nombre de la ciudad donde se cree que él era. Es como decir Darío de Camargo. Si yo fuera mencionado en la Biblia, diría Darío de Camargo. Porque hay tantos Daríos en el mundo. No, nada más hay uno. Pero sabemos de esto, que dentro de los 12 discípulos, 5 eran pescadores. Podemos decir hoy en día eran trabajadores de cuello azul. Ellos tenían trabajos como lo que hoy en día podemos decir de un obrero que trabaja en una fábrica, alguien que es mecánico, alguien que es jardinero, qué sé yo. Son obreros, son trabajadores, 5 de ellos pescadores. Uno de ellos era cobrador de impuestos. Ahora, este cobrador de impuestos era un judío, pero él le trabajaba a Roma, colectando impuestos por todo. Si tú vendías, de lo que tú vendías. Si tú comprabas, de lo que tú comprabas. Si tú eras pescador, de los pescados que pescas. Si tú tienes casa, de tu propiedad. Si tú eras agricultor, de tu cosecha. De todo, Roma te cobraba impuestos. Se decía que en aquel entonces, en el primer siglo, el nivel o la tasa de impuesto para un judío podría ser entre un 50 a 80%. Imagínate. Y te quejas de lo que tú pagas hoy en día. No, en aquel entonces era una presión difícil de parte de Roma hacia ellos. Los cobradores de impuestos se les conocía como una bola de rateros, una bola de pecadores, y eran odiados por los mismos judíos. ¿Por qué? Porque eran judíos, pero le estaban trabajando a Roma, extorsionando al mismo tiempo a sus propios compatriotas. Después, dentro de los discípulos también sabemos que había unos celotes, como Simón, tal vez Judas Iscariote, Jacobo y Tadeo. ¿Por qué también se considera que Judas a lo mejor era un celote? Donde él era, Queriot, se conocía que era una ciudad afuera de Jerusalén, y era una ciudad donde muchos celotes iban a ser entrenados o a esconderse. ¿Qué es un celote? Un celote era una persona extremista religiosa que usaba la violencia para seguir adelante lo que es la palabra de Dios. Y ellos basaban su manera de pensar, su manera de actuar en el primer mandamiento, que es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, ellos interpretaban fuerza con: si necesitamos que asesinar a la gente, la vamos a asesinar. Si la gente no cree en Dios, o los vamos a obligar o los vamos a matar. Ellos estaban contra judíos que estaban aliados con Roma y estaban mucho en contra de Roma. Estos celotes, la arma favorita de ellos era una sica. Una sica es una daga curva. Y lo que ellos hacían, ellos escondían esta daga dentro de su ropa. Cuando se juntaba una multitud, ellos caminaban hacia ti con esta sica y por tu espalda te abrazaban y te apuñalaban el corazón o te degollaban. Dentro de la multitud la gente no se daba cuenta, de pronto este cuerpo caía, ellos escondían esa daga y se iban caminando
y de pronto se dan cuenta que hay un cuerpo ahí tirado, sica. A estos celotes se llamaban sicari. De ahí tú hoy en día tomamos la palabra sicarios, asesinos a sueldo o simplemente asesinos. Hechos dice esto en cuanto a estos celotes o sicari. Dice que en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, es decir, cuando Roma juntaba a la gente para saber cuánta gente hay, para saber cuánto impuesto les vamos a cobrar, cuánto podemos esperar que entre de dinero de esta zona. En el tiempo se llevó a cabo un censo, apareció un tal Judas de Galilea, un celote, un sicari. Logró que la gente lo siguiera, pero en el tiempo lo mataron y todos sus seguidores se disparcieron. Lo que pasaba es esto: se reconoce o se cree que él a lo mejor fue el primer sicari o el que inició esa secta de sicari. Hoy en día tú y yo lo vemos de este lado de la frontera como el otro lado de la frontera. Y tristemente sigue este tipo de persona. Pero bueno, estos fueron los 12 discípulos que escogió Jesús. ¿Cómo crees tú que se han de haber sentido esos pescadores? Ahora estamos hablando jovencitos, tal vez no más de 20 años, son 12 de ellos, 5, tal vez 7 de ellos, pescadores o trabajadores de cuello azul, como tú y yo hoy conocemos, obreros. ¿Cómo tú crees que ellos se sintieron al ver que en este equipo Jesús también ha reclutado a un recaudador de impuestos? El mismo recaudador o cobrador de impuestos que tal vez hace unos días los estaba extorsionando. Porque usualmente si ellos, vamos a decir, pescaban 20 pescados, 10 pescados eran para Roma, 6 era para cobrador de impuestos y ellos se podían llevar 4 a casa. Qué tristeza, ¿no? Y ahora este cobrador de impuestos es parte del equipo de ellos. ¿Cómo se han de haber sentido? Ahora imagínate cómo se ha de haber sentido este cobrador de impuestos. No solo porque lo están viendo con mucho enojo o mucho odio, pero ahora él también está haciendo migas o está en el mismo grupo que estos sicari, que estos celotes. Que tal vez este recaudador de impuestos conoce a alguien que fue asesinado, tal vez por uno de ellos o por la secta de ellos. Imagínate la noche cuando se tenían que dormir todos juntos. Me quiero imaginar que dormían con el ojo pelón, asegurarse que nadie se le iba a acercar. Por un lado los pescadores enojados por todo lo que le había extorsionado, y por otro lado estos celotes enojados porque él es judío y está aliado con Roma y ellos odiaban esto. Ahora imagínate el celote, molesto con el recaudador de impuestos, tal vez viendo la oportunidad o el momento oportuno cuando Jesús no estaba viendo para a lo mejor visitar a este recaudador de impuestos. No sabemos, pero creo que también tal vez molestos con los pescadores, porque estos celotes ellos eran judíos, pero judíos que ellos estaban listos, como dice Pancho Villa, para la revolución. Y aquí tienes unos pescadores que en vez de unirse a ellos para que los judíos pudieran entrar en esta revolución contra Roma, no, mejor estos pescadores agachaban la cabeza y hacían lo que Roma quería que ellos hicieran. Un grupo muy diverso, un grupo muy difícil, un grupo muy diferente, pero este fue el grupo que no por coincidencia Jesús escogió, sino que a propósito y con propósito. Jesús dice, Él llamó a los que quiso. Tú estás aquí no por coincidencia, tú estás aquí porque Dios quería que tú estuvieras aquí, para que tú escucharas esto. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se equivoca. Y muchas de las cosas que nosotros estamos pasando son por errores o malas decisiones de nosotros. Pero Jesús no se equivoca. No se equivoca contigo y no se equivocó con estos 12. Ahora, ¿por qué esto, iglesia, es tan significativo? Darío, ¿por qué hablar tanto de los discípulos? Porque creo, iglesia, que tú y yo podemos identificarnos con algunos de ellos. La palabra allá en Juan capítulo 13 dice, este mandamiento nuevo les doy. Aquí hablando Jesús, que se amen los unos a otros.
Así como yo les he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y lo que Jesús aquí les está diciendo a sus 12 discípulos, que Jesús le está diciendo a este mundo hoy en día, en el año 2021, es esto. Si ustedes que dicen que son mis seguidores pueden ser reconocidos por cómo se ama el uno a otro, aunque haya diferencia entre ustedes, entonces el mundo va a poder ver que hay esperanza en el Evangelio de Jesús. Es lo que Jesús aquí les está enseñando. A propósito, juntó al pescador, recaudador de impuestos, y al sicario. Y a través de ellos, y como ellos se unieron, no porque eran personas igualitas con el mismo trasfondo, no, se unieron por el Evangelio de Jesús. Él les enseñó cómo amar y qué es el amor y cómo deberían de llevarse bien entre ellos. Y Jesús les dice, si ustedes pueden hacer esto, el mundo va a ver que puede haber una diferencia en ellos cuando invitan a Dios a ser el Dios de su vida. Y es lo mismo que nos dice el día de hoy a cada uno de nosotros, porque hoy vivimos en un mundo polarizado por los medios de comunicación que solo parece alimentar esa propaganda, la propaganda de partidos políticos, o a lo mejor una propaganda del progresivo, o ser una persona muy conservativa, o ser una persona de inclusión o exclusión. Y tal vez tú has notado esto, depende del canal de televisión que tú veas, determina la versión de noticias que tú vas a escuchar, dependiendo la propaganda o lo que se están tratando de vender o de convencer. Y Jesús dice, cuando tú permitas que el Rey de Reyes y Señor de Señores entre a tu vida y tú tengas un encuentro genuino con Él, tu vida va a ser diferente. Es lo que Él nos está enseñando, es lo que Él enseñó a estos discípulos. Estos discípulos no tenían absolutamente nada especial de ellos. Ellos no poseían cualidades o talentos impresionantes que tú dirías, wow. Ellos no fueron los más aplicados en la escuela. Pero ¿sabes por qué Jesús los escogió? Su palabra dice y en Hechos, al ver el valor de Pedro y de Juan, y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, es decir, no eran personas muy educadas, no eran personas muy preparadas, pero al ver cómo ellos hablaban, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Lo único que hizo a estos 12 especial fue que ellos tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y cuando Jesús entró a su vida, les cambió el panorama para siempre. Y así como Él lo hizo con ellos hace 2000 años, Él lo quiere hacer contigo el día de hoy. ¿Lo recibes, iglesia? Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar los próximos en www.palmvalleychurch.com.